Muy buenas noches, amigos, amigas. Les damos la más cordial bienvenida a una edición más de nuestro programa Con el Puño en Alto, que se transmite por todas las redes del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, todos los miércoles a las 9 de la noche. Antes de comenzar con la reflexión del día de hoy, me gustaría, como lo hemos estado haciendo en todos los espacios formativos a través de las redes sociales que tiene el instituto, compartirles un video en donde precisamente el Instituto Nacional de Formación Política y nuestro partido Morena los invitamos a participar en el proceso de afiliación nacional para engrosar, para robustecer las filas de nuestro partido Movimiento. En Morena cabemos todas y todos. Las chambeadoras. Los trabajadores, los echados para adelante. Aquí siempre habrá un lugar para los jóvenes. Y para los no tan jóvenes. Bienvenidos los honestos. Las valientes. Los perseverantes. Súbanse quienes quieran seguir transformando a México. En Morena estamos afiliando gente buena. Como ella. Como él. Como tú. Porque aunque somos millones, siempre tendremos lugar para uno más. ¡Súmate a Morena! Somos millones. Súmate a Morena. Bueno, amigos, amigas, estamos nuevamente de regreso con ustedes y el día de hoy, con mis compañeros que aquí me acompañan, queremos reflexionar con todos y todas ustedes en torno a un tema que me parece es crucial que problematicemos, que reflexionemos colectivamente en este particular momento del segundo piso de la transformación. Y tiene que ver precisamente con las distintas reformas constitucionales que se han estado promoviendo desde el inicio de este gobierno y que pretenden precisamente consolidar los pilares más esenciales, más fundamentales de lo que nosotros entendemos como la cuarta transformación basado en los principios del humanismo mexicano. En esta oportunidad, para reflexionar sobre este tema de las reformas constitucionales, me acompañan mi compañera Brenda Cedillo y mi compañero Carlos Ámano, quienes van a compartir con ustedes algunas ideas, algunos de los pormenores de lo que ha significado y de lo que seguirá significando este proceso de reformar la Constitución para recuperar nuestro estado de bienestar y para recuperar la vocación social, la vocación de justicia social del Estado mexicano. Brenda, el 5 de febrero del año pasado, cuando todavía era presidente Andrés Manuel López Obrador, se presentaron un conjunto de reformas constitucionales que buscaban precisamente consolidar algunos de los elementos fundamentales de este primer piso de la transformación. Al inicio del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, comenzamos justamente a implementar muchas de estas reformas constitucionales, pero también a sumar muchas otras que tratan de reforzar lo que veníamos haciendo desde el 2018, pero también lo que pretendían hacer estas reformas constitucionales promovidas aquel 5 de febrero. Me atrevería a decir que algunas de las reformas insignia de este nuevo segundo piso tienen que ver precisamente con la atención a las mujeres en los distintos campos, en los distintos rubros. Se ha dado ya una reforma constitucional para la igualdad sustantiva, se ha dado también una reforma que ha permitido no solamente la consolidación de los viejos programas sociales, sino también la implementación de algunos nuevos, como este programa social para mujeres entre 60 y 64 años de edad. ¿Qué nos podrías compartir, Brenda, justamente sobre esta vocación que tiene el gobierno de del segundo piso de la transformación, justamente para favorecer, para beneficiar a las mujeres de México? ¿Qué tal, David? Sí, de hecho es una pregunta muy importante porque justo una de las consignas que tiene el segundo piso de la cuarta transformación es colocar en la Constitución a las mujeres. Y justo con esta reforma en materia de igualdad sustantiva, de materia de género, pues justo el 24 de octubre del año pasado fue que se implementó y fue un momento histórico ya que profundiza estos avances que ya se venían realizando con Andrés Manuel entre 2018 y 2024. Por mencionar algunos, por ejemplo, el Congreso Federal Paritario que se tuvo por primera vez y la Ley 3 de 3.
Entonces, esta ley de igualdad sustantiva profundiza en dos sentidos, ¿no? Que es el de reconocer a las mujeres con sus derechos fundamentales y no solo eso, sino hacerlos efectivos. ¿Esto qué quiere decir? Igualdad sustantiva es todavía un concepto más amplio, que implica modificar las condiciones políticas, estructurales, legales, por supuesto, que han impedido históricamente que las mujeres tengan sus derechos y que sean avalados, que sean, digamos, realizados en la vida cotidiana. Entonces, estas modificaciones, pues justo son profundas en la Ley de Igualdad Sustantiva porque modifica alrededor de 7 artículos que tienen que ver con materia de laboral, por supuesto, como el artículo 123, también en materia de erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, los dos ejes que tiene de forma general, o sea, podemos como ahondar mucho más en esta reforma, es garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Esto implica la erradicación de la brecha salarial. Entonces, por un lado es eso, y por el otro tenemos pues garantizar la igualdad de oportunidades y una vida digna, una vida libre de violencia. Entonces, eso es muy interesante porque justo otros de los artículos, como el caso del 116, habla sobre una justicia con perspectiva de género, es decir, las personas juzgadoras ahora están obligadas a nivel constitucional a dictaminar según una perspectiva de género. Entonces, esto también habla de cómo la estrategia es integral de atender también el tema de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Entonces, este tema de igualdad sustantiva, sin duda, pues es histórico y nuevamente recupera este sentido social, pero también para las mujeres, ¿no? Perfecto, Brenda. Cuando uno escucha hablar de una reforma constitucional, Carlos, a veces la ciudadanía piensa que son procesos sencillos, simples, inmediatos. Sin embargo, si algo nos ha mostrado justamente el primer sexenio de la transformación, es que impulsar una reforma constitucional tiene que pasar por un proceso político que es muy complejo y que muchas veces es muy tenso, porque distintas fuerzas políticas, porque distintas dependencias, a veces, con frecuencia, se resisten justamente al avance de estas reformas constitucionales. ¿Nos podrías platicar, Carlos, para que la militancia y para que el público que nos escucha pueda entender un poco más justamente el proceso que tiene que seguir una reforma constitucional? ¿Cuáles son justamente estas etapas? ¿Cómo se presenta una reforma? ¿Por dónde es que tiene que pasar? ¿Quiénes la tienen que aprobar? Hasta que se publica finalmente en el Diario Oficial de la Federación y deja ser, perdón, entonces una reforma y se convierte ya en ley vigente. Claro que sí, David, muchas gracias. Pues sí, realmente como bien lo mencionas, el procedimiento legislativo para la aprobación de una reforma en su carácter constitucional o bien en su carácter de ley, pues es un procedimiento realmente muy amplio, muy complejo, que muchas veces la mayoría de la ciudadanía no entendemos hasta que realmente nos podemos adentrar un poquito, y creo que también es de rescatar y de destacar ahorita en el segundo piso de la cuarta transformación, justamente abrir estos procesos de debate, abrir estos procesos de formación incluso política, lo podemos decir así, para que la gente sea parte y la gente también participe en estos procesos de dictaminación. ¿Por qué digo esto? Porque contrario a lo que se hacía en anteriores gobiernos, los gobiernos neoliberales, pues ahora el gobierno de la Cuarta Transformación justamente acerca estos procedimientos a la gente. ¿Y cómo los abre? Pues justamente a partir de la información, a partir del debate de qué es en primer momento lo que se va a proponer para reformar. Porque creo que algo que nuevamente destaco de la Cuarta Transformación es que antes de que se inicien estos procedimientos de dictaminación, la gente ya está informada, algo que fue lo que ocurrió recientemente en las pasadas elecciones, lo que en nuestro movimiento conocimos como el Plan C, que fue el Plan C, pues justamente dar a conocer en campaña
qué propuestas de modificaciones y de reformas a la Constitución se iban a presentar en beneficio de la ciudadanía. Una vez que ya se presentaron, pues la gente, la ciudadanía, el pueblo de México dio el voto de confianza a Morena, a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también a esta serie de reformas que se presentaron y que justamente el respaldo de la ciudadanía del pueblo de México le otorgaba a Morena y a los partidos aliados para aprobarlas una vez que se haya terminado el proceso legislativo. Ahora sí, bueno, ya entrando un poquito en materia de cuál es el proceso legislativo que se tiene, pues una iniciativa de ley es una propuesta de modificación, una propuesta de reforma a la Constitución en la cual se pretende modificar siempre en beneficio de la ciudadanía una serie de lineamientos estipulados, repito, ya sea en la Constitución o bien en las leyes secundarias. ¿Quién tiene la facultad para presentar una iniciativa de ley? Pues en un primer momento las legisladoras y legisladores federales en cuanto a reformas constitucionales, pero también lo puede hacer la presidenta de la República, como recientemente lo hizo el pasado 5 de febrero, que justamente ella presentó 2 nuevas reformas constitucionales. Y también hay algunas otras personas, como también la ciudadanía en general, siempre y cuando cumpla algunos lineamientos, también podemos todas y todos presentar una iniciativa de ley o una iniciativa de reforma. Una vez que se presenta esta iniciativa, debe de ser turnada a una cámara de origen, que así se denomina. Esta puede ser en un primer momento la Cámara de Diputados o en un segundo momento también puede ser el Senado de la República. ¿Por qué se le denomina Cámara de Origen? Porque es justamente el primer congreso que lo va a discutir, que lo va a analizar. ¿Y cómo se discute en esta Cámara de Origen? Pues en un primer momento, una vez que es presentada esta iniciativa, la mesa directiva de la Cámara de Diputados, si es el caso de que es la Cámara de Origen, la turna a las comisiones. ¿Y qué son estas comisiones? Pues de manera general son órganos legislativos de índole profesional que estudian y analizan una iniciativa, pero específicamente en la materia establecida para el mismo tema. Una vez que es discutida y analizada y dictaminada en esta comisión, es aprobada por mayoría simple. ¿Qué es mayoría simple? Es el 50% más 1 de los integrantes que conforman esta comisión o comisiones en caso de que también sea turnada en más de una comisión. Posteriormente a la aprobación en comisión, pues esta ya es turnada al Pleno de la Cámara de Origen, al Pleno de la Cámara de Diputados en este caso podría ser, para que se apruebe, se discuta, se analice y una vez en sentido de las reformas constitucionales, para que esta pueda ser aprobada por el Pleno de la Cámara en la cual se esté discutiendo, se necesita una mayoría calificada. ¿Qué es mayoría calificada en las reformas constitucionales? Pues es las 2/3 partes de los integrantes de la Cámara de Diputados. En el entendido de que la Cámara de Diputados son 500 legisladores, es decir, 500 diputadas y 500 diputados, se necesita la aprobación de al menos 334 personas. En el caso de que exista mayores personas en su momento, pues estas personas también debe de existir un quórum legal para que para que puedan ser aprobadas. Posteriormente a esto, una vez que se aprueba en la Cámara de Origen, ¿cuál es el siguiente paso que se tiene que dar? Pues esta es turnada a la Cámara Revisora, que es la otra cámara que no la revisó. En este caso podría ser el Senado de la República, para que nuevamente se repita este procedimiento, es decir, se discute en comisiones, se aprueba en comisiones y nuevamente se turna al Pleno de la Cámara Revisora. En este caso, si fuera el Senado de la República, de nueva cuenta, para que se apruebe en pleno, se necesita la aprobación de 2/3 partes de esta Cámara Revisora, que en este caso son 128 diputados, tendrían que ser 86 senadores y senadoras para que pueda ser aprobada esta reforma. Una vez que se aprueban tanto en Cámara de Origen y Cámara Revisora, pues ahora sí ya se turnan en el ámbito de las constitucionales, pues estas se turnan a los 32 congresos locales para que sean aprobados en la mayoría de estos, es decir, se necesitan al menos 17 congresos locales que aprueben esta iniciativa para que posteriormente ya ahora sí sea aprobada por el Ejecutivo Federal y turnada, como bien decías, al Diario Oficial de la Federación. Es como que el procedimiento en materia constitucional para la aprobación de una reforma. Brenda, ahora Carlos nos explicaba de manera muy puntual, muy específica, cuál es el procedimiento de una reforma constitucional. Es importante, como decíamos, pues, que conozcamos
este proceso porque nos da las herramientas justo para ir siguiendo paso a paso cada una de las reformas constitucionales promovidas por nuestro movimiento. Sin embargo, también al inicio, Carlos nos apuntaba que nuestro movimiento se distingue no solamente por el tipo de reformas constitucionales que promueve, que tratan de restituir el sentido social a nuestro marco jurídico, a nuestro marco constitucional, sino también por la manera en que las promueve, porque de alguna forma difunde con la ciudadanía, hace que la ciudadanía se involucre y participe en la definición de estas reformas constitucionales. Completamente opuesto, por ejemplo, a aquellas reformas neoliberales que tanto daño hicieron al pueblo de este país y que se definían allá en lo oscuro, en donde justamente estas élites, estas cúpulas, trataban de dictar lo que se hacía o no en este país. Así fue la reforma al Poder Judicial de Zedillo en el 94, así fue la reforma en contra de las pensiones de Felipe Calderón en el 2007, así fue también la reforma energética de Enrique Peña Nieto en el 2013, siempre de espaldas al pueblo. Nosotros entonces, quiero ir hacia allá, nosotros estamos mostrando tanto en el procedimiento como en el contenido una manera distinta de comportarnos frente a la ciudadanía y frente a las instituciones del Estado. En este sentido, estas dos reformas que indirectamente Carlos nos hablaba en su intervención, esta reforma en torno a la no reelección y esta reforma en torno al nepotismo, también me parece es otra muestra más de la manera en que nosotros en la Cuarta Transformación hacemos las cosas. No solamente no gobernamos de espaldas a la ciudadanía, sino que cumplimos lo que prometemos y tratamos de ser consecuentes, no solamente en la práctica política cotidiana, sino también al momento, insisto, de reformar las instituciones del Estado mexicano. Me gustaría justo, Brenda, ¿no? Como para compartir con nuestra militancia, compartir con nuestro público, que nos expongas estas dos reformas constitucionales que, insisto, de alguna u otra forma refrendan el espíritu democrático de nuestro movimiento y refrendan también que somos herederos de estas distintas luchas populares, de estas tres transformaciones anteriores que buscaron justamente la democratización de las instituciones. Ni más ni menos, la tercera transformación de este país, la Revolución Mexicana, tuvo como su principal estandarte sufragio efectivo, no reelección. Cuéntanos, Brenda, pues, más sobre estas dos reformas constitucionales presentadas en días recientes, por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, sobre la no reelección y sobre el nepotismo en las instituciones públicas. Claro que sí, David. Sí, de hecho, es muy interesante esta propuesta que ya se puso en la mesa recientemente el 5 de febrero con el 108 aniversario de la Constitución Política, en la que informó precisamente nuestra presidenta que ya se estaba llevando, ¿no?, en la mesa el tema de la no reelección y del no nepotismo. La intención es que pues no haya una reelección, ¿no?, a partir de 2030, o sea, la intención es que entre en vigor en 2030 y que no se reelijan senadores, diputados locales, federales, alcaldías, que de hecho sí tenían posibilidad debido a la reforma del 2014 que realizó Peña Nieto. Entonces, esa reforma, por ejemplo, lo que permitió es que los diputados pues, pudieran reelegirse hasta por 4 periodos consecutivos. Entonces, pues justo esta cuestión de la no reelección, pues como bien mencionabas ya, pues recupera un principio democrático fundamental que en las anteriores transformaciones pues han tenido como bandera, ¿no?, como la no reelección, ya fuera el caso de la Revolución Mexicana o incluso con la Constitución de Apatzingán de 1814, ¿no? Entonces, en realidad es un principio democrático y que precisamente nuestra presidenta está recuperando ahora poniéndolo en la mesa, no guardándolo, poniéndolo en la mesa y como ya mencionaba tanto Carlos como tú, pues no a escondidas del pueblo, sino que anteriormente se presentó toda esta información
antes incluso de las elecciones, ¿no? Entonces, sin duda, pues esto es una forma de avalar un eje democrático que tiene muy marcado este segundo piso de la Cuarta Transformación, este sentido nacional y democrático. Eso es por un lado, ¿no? El tema de la no reelección, que a mí se me hace muy, muy interesante ese tema, ¿no? Por la cuestión histórica sobre todo. Y el caso del no nepotismo, pues es una que va ligado, ¿no? Es como un paquete que va ligado al tema de la no reelección, porque la intención es que esta entre en vigor en 2027 y que los familiares directos no puedan que los familiares directos, que ya sean de titulares de cargos de elección popular, pues no puedan ser candidatos, ¿no? Que no puedan sustituirlos en el periodo siguiente. Sin embargo, sí van a poder competir al terminar ese siguiente periodo. Entonces, por eso va ligado al tema de la no reelección. Entonces, también hay algunas minucias, pero eso es como de forma sustancial el tema de estas reformas que se están proponiendo ahorita. Ujú. Carlos, una de las reformas más difíciles de aprobar justamente en este proceso de la transformación que iniciamos hace 6 años ha sido justamente la reforma al Poder Judicial. Ya desde el 15 de septiembre del año pasado, esto dejó de ser una reforma o una propuesta de reforma y se convirtió en ley vigente, a pesar incluso de las resistencias que surgieron todavía semanas posteriores a la publicación de la nueva ley en materia de justicia federal en el Diario Oficial de la Federación. Tú decías, ¿no? Hace rato, Brenda, ahora con la exposición en torno a la reforma contra el nepotismo y a favor de la no reelección, también nos ayudaba a reforzar la vocación democrática, participativa que tiene nuestro movimiento, el deseo que tiene nuestro movimiento de que sean cada vez más quienes se sumen a las decisiones públicas. En este sentido, pues, pensando justamente en esta nueva ley en materia de justicia federal, pensando en este nuevo proceso que se avecina, ¿cómo podemos hacer nosotros y nosotras como militantes de la Cuarta Transformación justamente para promover la participación de la ciudadanía, para lograr que la ciudadanía se incorpore, ¿no?, en esta toma de decisiones públicas, tanto en un hecho histórico y fundamental como la elección judicial, pero también, pues, ¿no?, en cada una de estas reformas para que las apoye, para que las respalde, para que de alguna u otra forma también les dé seguimiento y que podamos tener entonces una nueva constitución, por lo menos con un nuevo rostro, la Constitución mexicana, pero con plena conciencia, con pleno convencimiento de que este nuevo rostro tiene la legitimidad porque el pueblo mayoritario de este país las está apoyando. Bueno, pues yo creo que empezaría por algo que me gusta mencionar mucho en las pláticas que tenemos con la militancia, es que una de las herencias más grandes, a mi parecer, y creo que no discreparán mucho ustedes, de este gobierno, del anterior gobierno y de este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, pues es justamente esta politización del pueblo y no polarización, porque muchas veces ahí los compañeros neoliberales como que quieren un poquito ahí entrarnos en discusión de que estamos polarizando cuando no, estamos politizados cada vez más, desde los adultos mayores, desde los adultos hasta cada vez más jóvenes. ¿Y qué significa que estemos más politizados? Pues que justamente estamos más interesados en participar de manera activa, de manera directa o tal vez de manera indirecta en todas las decisiones públicas que afectan a nuestro país. Un claro ejemplo de esto es a lo mejor lo que está pasando recientemente con el vecino del norte. Anteriormente, y a lo mejor ya son pocas las personas las que dirán, pues a nosotros en qué nos afecta las decisiones que se tomen en otro país, cuando no. Ahorita cada vez más desde jóvenes, y me ha tocado ver y me da mucho gusto ver que los jóvenes están involucrándose cada vez más en la toma de decisiones, en decir, oye, algo está pasando aquí, mi presidenta está alzando la voz para defendernos como mexicanos, pero no nada más lo hace en un afán protagónico, sino que justamente lo que la presidenta está haciendo es defender la soberanía
de nuestro país. Y así, consecuentemente, con todas las series de reformas que se han presentado y se han estado discutiendo desde el año pasado y que se seguirán discutiendo en estos próximos meses, pues justamente también me da mucho gusto ver que cada vez más personas están interesadas en decir de qué va esta reforma. ¿Qué va a pasar si se aprueba esta reforma? Para bien y para mal, porque tampoco aquí vamos a decir, y también la invitación es para todas las personas más allá de la militancia. Hay que estar bien informados. Hay que decir, ¿saben qué? Esta situación o esta reforma la considero pertinente por esto, pero también creo que puede tener algún problema si en el caso de que así existiera. Y justamente de esto se trata la politización, no solamente ir y aplaudir todo lo que se propone, sino justamente contrastar ideas, llegar a acuerdos y consensos para que la mayoría de la ciudadanía del pueblo de México esté enterada y esté aprobando lo que se está proponiendo. Y justamente creo que esto es lo que está haciendo crecer a este movimiento, porque desde un principio se están dando las pautas para que la ciudadanía sea quienes tome todas las decisiones, no solamente en un ámbito de democracia representativa, que era anteriormente lo que se enarbolaban los gobiernos neoliberales, que decían, no, pues la gente es la que vota y ya, no, sino que justamente algo que distingue a este movimiento de la Cuarta Transformación es el reforzamiento a la democracia participativa, que es participar más allá de las votaciones para un cargo de elección popular, abrir la puerta para que la ciudadanía participe en otra serie de decisiones, como lo fue las encuestas que se hicieron anteriormente, como lo es ahorita lo que se propone con la reforma al Poder Judicial, que sea la ciudadanía de manera activa y de manera participativa, pero sobre todo informada, quien decida y tome la palabra para ver quiénes quieren que sean sus juzgadores. Y esto abrirá la pauta para que los juzgadores próximamente se sientan comprometidos con el pueblo, no con quien los va a apoyar, sino con todo el pueblo, porque justamente de eso se trata. Y nosotros aquí no vamos a venirles a decir, participen en la reforma al Poder Judicial para apoyar a tal o tal candidato. No, la invitación es justamente nada más que participen, que tomen la decisión de manera informada y que conforme a esto, pues los próximos representantes para magistrados, para ministros y para jueces, pues puedan ser emanados del pueblo y que sientan este respaldo para que en el desempeño de su encargo lo puedan hacer de manera pulcra y en favor siempre de los derechos de la mayoría de la ciudadanía del pueblo de México. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Brenda, ya para ir acercándonos al final de este programa, hemos hablado ahora de algunas reformas. Algunas de ellas ya son leyes vigentes. El caso de la nueva ley en materia de justicia federal es así. También nos has hablado tú particularmente tanto de las nuevas reformas propuestas el 5 de febrero pasado por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, la reforma contra el nepotismo y la reforma para la no reelección, como al mismo tiempo sobre algunas reformas en materia de garantizar, o con el objetivo, mejor dicho, de garantizar derechos para las mexicanas. Sin embargo, hay otras reformas, Brenda. Me gustaría, pues, que nos pudieras contar muy brevemente algo acerca de estas reformas que se han implementado en los últimos meses. Hay reformas en materia de vivienda, hay reformas en materia de salario, ha habido incluso, ¿no?, a finales del año pasado una reforma en materia de energía que restituyó justamente las empresas Pemex y CFE como empresas públicas del Estado mexicano, ¿no? Y hay también otras reformas como la reforma para la desaparición de los organismos autónomos o la reforma en torno a la Guardia Nacional. Platícanos, Brenda, por favor, algo acerca de estas u otras reformas que se han implementado justamente al inicio de este segundo piso de la 4T. Sí, precisamente podríamos ahondar muchísimo en cada una, porque cada una de estas reformas, que son alrededor de 12, que se han implementado en estos primeros días de gobierno de nuestra presidenta, pues tienen una intención muy puntual, además de la que hemos mencionado general pues de recuperar el sentido social y nacionalista de nuestra Constitución. Porque también es una forma de contrarrestar el resquebrajamiento del estado de bienestar que se hizo a partir de las modificaciones constitucionales en el periodo neoliberal, ¿no?, que fueron alrededor de 500. Entonces,
entre esta forma de regresar, de recuperar este sentido de nuestra Constitución, pues justo una de las más sonadas, por supuesto, es la del salario mínimo, ¿no? También, por ejemplo, la de Guardia Nacional, que debido al tema de la Guardia Nacional que ha hecho mucha polémica la oposición, pues también ha sido relevante. Y bueno, también otra, por supuesto, ya la mencionabas, que es la de la reforma energética, ¿no? Que es la recuperación de estas empresas públicas como CFE y Pemex. Pero justo me gustaría detenerme un poquito en la del salario mínimo, porque es algo que también va conectado muchísimo con los avances de la Cuarta Transformación durante el periodo de Andrés Manuel, que es justo el incremento del salario mínimo que se tuvo con Andrés Manuel durante su sexenio, que fue alrededor de 110% de aumento. Es un aumento histórico que nunca se había visto, justo por estas medidas neoliberales, bajo el mito de que si se aumentaba el salario, pues aumentaba la inflación y todo iba a ser crisis y todo iba a ser terrible para el país. Sin embargo, sabemos que Andrés Manuel pues, tuvo una larga lucha con respecto a esta cuestión del salario mínimo y ahora con esta reforma que me parece medular, porque sin duda es algo que impacta en la vida cotidiana de las personas, no fue muy sonada en los medios hegemónicos, ¿no? O sea, no la pusieron tan relevante, pero sí se llevó a cabo. Lo mismo con la reforma energética, ¿no? Eso es algo que hay que evaluar y además pues hay que intervenir, ¿no? Hay que buscar las formas, como ya mencionaba Carlos, pues de que se difunda, de que como militantes y simpatizantes pues podamos ahondar y discutir estos temas, ¿no? Entonces, esta reforma al salario mínimo justo pues lo que indica es que el aumento del salario mínimo no puede ser menor a la inflación. Esto quiere decir que va a mantener el poder adquisitivo de las familias mexicanas, permitiendo así que también tengan o mantengan una estabilidad económica, ¿no? A través del año. Entonces, eso es en realidad muy importante porque, nuevamente, impacta en la vida cotidiana de las personas. Así que esto, pues la intención es fijar que el aumento del salario mínimo tenga pues sí, justo un mínimo, ¿no? Que no vaya a ser menor a la inflación, que sí, año con año, pues puede aumentar un porcentaje, ¿no? Entonces, pues eso me gustaría rescatar y claro, recordar que justo en este año pues hubo un aumento del 12%, ¿no? Del salario mínimo con nuestra presidenta y que la intención, es decir, se está trabajando en eso, es que la canasta básica, que está ahorita como en 1.6, aumente a un 2.5, de que este salario mínimo represente un 2.5 de la canasta básica. Eso es la tirada, ¿no? Entonces, sin duda, esta reforma pues marca ya un precedente para este trabajo del proyecto de la Cuarta Transformación, ¿no? Y bueno, también por mencionar otra que me gustaría solo colocarla, es la de los organismos autónomos. También fue pues muy sonada y fue duramente golpeada por parte de los opositores de la derecha, porque pues se planteaba de que era una infamia, ¿no? La desaparición de los organismos autónomos, como el caso del INAI, como el caso del IFT, cuando había pruebas muy contundentes de la corrupción tan enconada que estaba en esas instituciones aparentemente autónomas, ¿no? Que más bien trabajaban para los intereses de privados y que también se guardaban en el bolsillo muchísimo dinero que curiosamente pues lo mostraban a través de pues de viajes lujosos, de almuerzos muy lujosos, o sea, en realidad la corrupción era evidente, ¿no? Y el caso del IFT es un caso particularmente curioso porque el IFT, el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, pues justo lo que buscaba era avalar, garantizar los derechos de las audiencias, cosa que en realidad no hizo en todo su periodo. Al contrario, con las reformas del periodo neoliberal, con el tema de las telecomunicaciones, lo que hizo fue lo contrario, ¿no? En el que se quitaron o se matizaron
algunos derechos de las audiencias y el resultado es que muchos noticieros ahora hacen publicidad, dan su opinión en pro de la oposición o del dueño o a favor de quien tenga, que sea dueño de ese medio. Entonces, esas son las cuestiones que son alarmantes y que sin duda ahora con esta modificación para disolver los organismos autónomos como el IFT, pues en realidad traen un beneficio a nosotros y que en realidad de algún modo garantizan, ¿no?, nuestros derechos y que se busca no solo disolverlos, sino sustituirlos, ¿no?, porque se consideraba que los organismos autónomos pues duplicaban en realidad acciones, ¿no? Y bueno, también ya para cerrar esta parte de los organismos autónomos, em, esto va a conllevar un ahorro de alrededor de 4.422 millones de pesos. Entonces, pues también es algo importante de rescatar, ¿no? Porque es una parte de la estrategia que desde Andrés Manuel se manejaba con el tema de la austeridad republicana, ¿no?, que es precisamente ahorrar estos recursos, pero no olvidarlos y guardarlos, sino más bien redistribuirlos a proyectos estratégicos, ¿no? Brenda, Carlos, yo creo que la impronta que nos llevamos después de la mesa del día de hoy y que ojalá que quienes nos acompañan ahí en su casa a través de la pantalla también se lleven, es justamente la necesidad de compartir con la ciudadanía estos elementos y estos contenidos que hemos tocado ahora. Es muy importante, pues, que socialicemos con la gente cómo se lleva a cabo una reforma constitucional, cuáles son sus procedimientos y que la gente busque la manera de integrarse y de respaldar cada una de esas etapas que muy bien mi compañero Carlos Sámano nos expuso. Es fundamental, desde luego, que todos y todas las militantes de la Cuarta Transformación, quienes apostamos por seguir cambiando este país de raíz, podamos llevarle a la gente, podamos llevarle al pueblo el genuino contenido de cada una de las reformas constitucionales. Lo que nos ha dicho Brenda ahora en torno, por ejemplo, a la reforma para la desaparición de los organismos autónomos es fundamental, justo porque hubo en su momento una andanada desinformativa en contra de esta reforma, porque justamente tocaba algunos de los sectores más sensibles, de los intereses más sensibles de las élites que aún siguen vigentes en nuestro país. Creo pues entonces que nos llevamos esta impronta movilizadora, organizativa, que nos debe llevar, insisto, a multiplicar los espacios de información y discusión en torno a las reformas constitucionales como un procedimiento legal para seguir cambiando este país, pero también en torno a cada una de las reformas constitucionales, de tal forma que cada uno de los militantes, de los y las militantes de nuestro partido Movimiento, pues tengan las herramientas para defender cada una de las reformas constitucionales que promueve la Cuarta Transformación, desde las reformas de índole económico, como la cuestión salarial y del trabajo, como las reformas también que buscan modificar este entramado institucional que crearon los regímenes neoliberales y que sirvieron, como ya nos han explicado perfectamente bien los dos, pues para continuar el saqueo de este país. Así que bueno, Brenda, Carlos, hemos llegado al final de esta transmisión, al final de este programa, y me gustaría pues que se despidiera cada uno de ustedes con un comentario final, justamente pues para acercarnos todavía más en torno a este tema con nuestros compañeros y compañeras que nos acompañan a través de las redes sociales. Carlos, por favor. Claro que sí, muchas gracias por este espacio. Pues nada más, para cerrar, pues me gustaría invitar a la ciudadanía, más allá de la militancia, que sigamos participando de manera activa en la formación política tanto de nuestro partido como como en un ánimo general. Compartirles que estamos en un momento histórico muy importante, pero que esto a su vez nos debe de adquirir a nosotros, o debemos adquirir nosotros como militantes o como ciudadanos y ciudadanas mexicanas, un compromiso claro de que nuestro país va por buen camino, pero que aún así falta muchas luchas por dar, y que nosotros, como los protagonistas del cambio verdadero, tenemos que dar el doble de esfuerzo para seguir dando esta lucha y que nuestro país cada vez vaya
hacia un mejor lugar, como creo que ahorita vamos por el camino correcto, pero que justamente recordar que la lucha aquí no sigue, sino que la lucha va a seguir constantemente en cuanto a nosotros nos queramos sumar. Así que pues hacerles la invitación a todas, a todos a que nos sumemos a seguir dando la lucha por nuestro país. Muchas gracias, Carlos. Brenda. Pues solamente afianzar esta intención de que necesitamos continuar difundiendo la información de este tipo de temas que son fundamentales para el crecimiento de no solo de nuestros movimientos, sino también para apoyar en la transformación de nuestro país, ¿no? Entonces, creo que también algo importante es recordar que justo el Instituto Nacional de Formación Política, pues, busca dar estas herramientas para apoyar a simpatizantes y militantes para no solo informarse, sino para complementar esta formación política. Tal es el caso justo de los libros que se publican aquí en el instituto y las revistas, como la revista Conciencias, que precisamente buscan ser una herramienta de formación y de discusión para la organización, ¿no? Entonces, pues les invito también a que lean la revista Conciencias, el número último, que es el 9, precisamente habla del mundo del trabajo, que justo habla sobre el tema del salario mínimo. Entonces, pues son herramientas que nos pueden funcionar bastante para difundir, discutir y por supuesto organizarnos. Brenda, Carlos, nuevamente muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todos y todas aquellas que nos acompañaron en esta nueva transmisión de Con el Puño en Alto, el programa justamente en el que los integrantes del Instituto Nacional de Formación Política nos reunimos para reflexionar en torno a algunos de los temas de coyuntura que exigen ser pensados, que exigen ser discutidos entre todos y todas. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos seguido y los esperamos el próximo miércoles nuevamente a las 9 de la noche en un programa más de Con el Puño en Alto. Buenas noches.